Amén. Así que vamos a estar comenzando en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 1. Ya habíamos leído la semana pasada y nos habíamos quedado del capítulo 1, del 1 al 11. Hoy vamos a estar estudiando del capítulo 1, del 12 en adelante, hasta terminar, hasta el 26, terminar este capítulo, que es prácticamente un capítulo de introducción, pero desde a partir del capítulo 2 vamos a estar viendo los hechos de los apóstoles. Y tiene como título este devocional de hoy, elección del sucesor de Judas. Ustedes saben quién era Judas. Judas fue el que vendió a Jesucristo, que traicionó a Jesús. Y pues como los discípulos eran 12, había quedado un espacio que tenían que elegir a otro para que puedan completarse lo que ya había sido establecido por Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. El 13 dice, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Aquí están los nombres de los discípulos. El pastor siempre hace una canción para poderse aprender los nombres de los 12 discípulos. Aaron, no sé si usted conoce los nombres de los 12 discípulos, pero si no los conoce, aquí están, los puede estudiar en el libro de Hechos 1:13. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Dice el 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Vemos que los inicios de los apóstoles, ellos estaban reunidos, orando, siempre buscando siempre esa dirección de Dios. Y eso nos motiva a nosotros, antes de empezar cualquier cosa, siempre orar. Antes de empezar nuestro día, nuestras labores, nuestros proyectos, cualquier cosa que vayamos a hacer, orar. Orar es la fuente del respaldo, es la introducción de poder buscar siempre la dirección de Dios para que todo lo que hagamos tenga la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1:15 dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que pues guía de los que prendieron a Jesús y era, dice, contado con nosotros, tenía parte en este ministerio. Judas fue preparado por Jesucristo, estuvo con ellos, era el tesorero del ministerio, digamos, de Jesús, y fue enseñado por Jesús. Todos podemos recibir la palabra de Dios, pero muchas veces, hermano, no todos tenemos el mismo corazón, no todos tenemos la misma pasión para poder captar el mensaje de Jesucristo. Judas, aunque caminó con Jesús, aunque fue enseñado por Jesús, pero su corazón, él tomó una decisión equivocada, su corazón no estaba con Jesús. Su corazón no pudo asimilar el mensaje de salvación que Jesús traía, ese mensaje de las buenas nuevas que Jesús traía, ese mensaje de transformación. Así que todos podemos escuchar la palabra de Dios,
pero no todos a lo mejor entregamos nuestro corazón al Señor. Yo te motivo en este día que escuches con atención lo que Dios quiere decirte. Nada de lo que viene en nuestra vida es por gusto. Al menos nada de lo que viene para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, es por gusto. A veces Dios nos habla en diferentes maneras. A veces nosotros nos podemos aferrar a algo y pensamos que por ahí es nuestro camino. Y a lo mejor Dios te sacó de ahí porque te va a llevar a otras cosas. Yo siempre digo que cuando una puerta se cierra para los hijos de Dios, hay otras que Dios está abriendo. Nada más que tenemos que a veces mirar al Señor y preguntarle, Señor, a ver, Padre, estoy aquí en este momento de mi vida, esto me está pasando, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿A dónde me quieres dirigir? ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde? ¿A dónde tengo que mirar? Porque muchas veces vamos así, mire, mirando nada más en una dirección recta, cuando Dios te dice, no, es momento de girar a la derecha, o es momento de girar a la izquierda, o es momento de mirar hacia arriba, o es momento de mirar hacia abajo. Tenemos que aprender a tener ese sentido de hablar con el Señor, de escuchar los planes de Dios, con mucho cuidado, porque el enemigo también habla y también nos quiere cambiar la ruta del Señor. Pero fíjate, en cada plan, cuando Dios te da paz, esa es la señal hermosa de que estamos caminando con Él, con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a traer paz a tu vida, no va a haber angustia por lo que estás viviendo y tú dices, bueno, a lo mejor perdí mi trabajo, a lo mejor no pude regresar a la escuela, a lo mejor me tengo que mudar de casa, a lo mejor me tengo que mudar de lugar de trabajo, a lo mejor me tengo que ir a otra ciudad. Cualquier cosa que te esté pasando en este momento, si tú has puesto la confianza en el Señor, no tengas miedo, no tengas temor, que Dios te guiará, dice, a buenos pastos, que Dios te guiará a buen camino, que con Él nunca perdemos. Es hora de seguir dependiendo del Señor. Es hora de seguir avanzando con el Señor. Así que seguimos en Hechos capítulo 1 y dice que, como dijo Pedro, que había uno que pertenecía a ellos y era parte de su ministerio. El 18 dice, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿De quién estaba hablando aquí? De Judas. Dice que en Mateos habla de que el sacerdote compró el campo, pero aquí dice que con el precio que de la iniquidad, con el precio que él vendió a Jesús, compró ese campo donde él mismo, ahí mismo murió. Hemos visto en las porciones de Lucas que él se colgó, pero parece, y aquí nos dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Estaba leyendo unos comentarios que dice que sin duda él amarró la soga en una rama en un árbol que no pudo sostener el peso de él y cuando él se colgó ahí y el terreno tenía muchas piedras, entonces la rama se arrancó y él cayó sin duda por todas estas rocas y por eso es que aquí nos amplían un poquito la manera terrible en la que Judas se quitó la vida. No pudo con el pecado, no pudo con la iniquidad. Se dejó engañar del enemigo, hizo traición a Jesús, a los amigos de él, aquellos que él había visto en los milagros de Jesús, sabía de la enseñanza de Jesús. Qué terrible situación. Qué terrible como el enemigo puede engañar a un ser humano y después que te engaña, te acusa
y lo que hacen son las personas en desesperación, te inclina el enemigo a quitarte la vida. Y la palabra de Dios dice que ninguno que se quita la vida, porque tú no te la diste, tú no la puedes tomar. El que te dio la vida es el que la puede tomar y eso te dio la vida el Señor. Dios te permitió vivir. Antes de la fundación de la tierra, dice que ya estabas tú en los planes de nacer. Así que tú no tienes ningún derecho de tomar la vida o quitarte la vida. Es el enemigo que sabe que si tú te quitas la vida, no hay oportunidad de salvación para ti. No puedes decidir después de muerto a dónde tú vas, a qué lugar quieres terminar tu eternidad. Es en vida donde nosotros tomamos esta decisión. Por eso que el enemigo en momentos de perturbación, en momentos de desolación, en momentos vulnerables, hermano, trae a tu mente eso, quítate la vida. Pero nosotros te decimos, aunque estés pasando por un valle oscuro o por un túnel que pareciera que no va a terminar, confía en el Señor. Confía en el Señor, que Dios no nos va a dar más prueba de la que podemos soportar, dice la palabra de Dios. Así que fortalécete en el Señor Jesús. Él es el dador de la vida. Él cambia esa desolación en caminos de amor, en caminos de protección, en guía, en consuelo. Él es el dador de la vida. Así que aquí Judas, Dios mío, ni siquiera puedo imaginarme la desolación que Judas vivió después de saber que había puesto en manos de los sacerdotes a un inocente por una ambición. Así que ayer hablaba nuestra hermana Blandina acerca del amor al dinero. Y nosotros decimos, no es que tener tus recursos es malo, es poner la confianza en los recursos. Ahí donde está el problema. Porque ella trajo dos ejemplos muy importantes. Uno fue el joven rico, que él había guardado los mandamientos, que él había guardado toda la ley, pero cuando le dice una cosa te hace falta, dice que se fue muy triste. Y el otro es el hombre necio que había tenido mucha producción y dijo que iba a engrandecer sus graneros para seguir acumulando sus riquezas en vez de compartir, como decía la hermana, pues ya tengo bastante, voy a compartir. No, es que eso es, hermano, a veces ponemos nuestra confianza en la riqueza y nunca miramos para ver quién tiene necesidad. Y para testimonio, la semana pasada llegó un señor a nuestra oficina con una necesidad eh, muy grande. La necesidad más grande que él tiene, yo siempre digo es espiritual, pero tenía una necesidad económica. No tenía dinero, su licencia había sido caducada, no había podido presentar, no tenía dirección donde vivir y su dinero de los estímulos no los había recibido. Entonces llegó ahí y pudimos ayudarle. Entonces yo le dije a él, yo te puedo ayudar para sacar una renovación de tu licencia. Y cuando le dije a él que eran 30.59, él me miró y me dijo, es que no tengo dinero. Entonces había un cliente ahí y yo le dije al cliente, yo le dije, bueno, entre el cliente, mi esposo y yo vamos a poner el dinero y le vamos a pagar la licencia a este hombre para que pueda sacar su licencia y pueda buscar un trabajo. Pero mi cliente me quedó mirando así como que yo no voy a dar nada. Entonces mi esposo me miró y me dice, no, yo lo pago. Entonces, él me pasó su tarjeta y pudimos ayudar a este hombre para que sacara su licencia y él pudiera completar el proceso de los taxes y el proceso de buscar trabajo. Así que qué lindo es cuando estamos dispuestos, hermano, a poder compartir con lo que Dios nos da con otros. Cuando podemos ver la necesidad y no nos hacemos así como de la vista gorda. Entonces después el cliente le tocó acercarse a mi escritorio
Y yo le dije, ¿por qué no aportaste? Me dice, oh, me da mucha pena. Qué triste, dice, que no tenga dinero. Y cuando yo estaba viendo su cuenta, porque tenía que accesar, él tenía más de $1,000, tenía mucho más menos de 7,000, pero más de 1,000. Y ni siquiera fue tocado y conmovido para poder compartir. Nos iba a tocar a 10 pesos cada uno compartir. Y yo dije, wow, wow, ahí está el amor al dinero. Teniendo, poder regalar, pudiendo haber regalado $10 para hacer el bien, no lo hizo. Pero yo dije, bueno, y yo lo único que le dije, bueno, uno cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra. Y yo tengo la seguridad que los graneros de él se secarán porque no saben sembrar. Hay que aprender a sembrar. Hay que aprender a mirar necesidades. No nos vamos a quedar pobres por $10 y no nos vamos a quedar sin comer por $10, que en ese momento se necesitaba. Así que le damos gracias a Dios porque Dios toca corazones y Dios ayuda al que lo necesita. Y en este caso, en el capítulo 1, verso 18, se habla acerca de esa iniquidad, que con el salario de la iniquidad, él compró el campo donde, ¿para qué le sirvió? Para verlo morir ahí en ese lugar. El 19 dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, dice en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. El 20 dice, porque está escrito en este libro y en los salmos, sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Un campo tal vez maldecido, un campo que no es fructífero, porque no, el dueño de este campo hizo iniquidad, hizo maldad, hizo lo que no debería de haber hecho. Que Dios nos guarde de poder nosotros vender o ser, dice, comprado para ser cómplices de iniquidades o de maldades. Que Dios nos libre, Dios mío lindo, de una cosa así. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, como dijo. Entonces el 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comencemos desde el bautismo de Juan hasta en el día que entró y fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Entonces ellos estaban hablando de aquellos hombres que iban, salían y andaban con Jerusalén, porque ellos tenían que elegir a uno para que reemplace a Judas. Dice, y señalaron a dos, José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces ellos escogieron a dos de estas personas que estuvieron junto con Jesucristo hasta la ascensión de Jesús y echaron, dice, suerte. Entonces el 24 dice, orando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones y todos nuestra cual de estos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. ¿Ok? Y dice que ellos primero oraron al Señor para decirle, Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos cuál de estos ha sido escogido. Y el 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, ¿ok? A su propia decisión, a su propio destino, a donde el lugar que él escogió, que no fue al lado de Jesús, Dice, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así que Matías fue el escogido para reemplazar a Judas en este apostolado.
en este ministerio. Es un privilegio de parte de Dios que te escoja, que te separe, para que puedas hacer la obra de Dios. Nosotros estamos muy, pero muy agradecidos con el Señor porque no, en nuestra iglesia se han levantado líderes, eh, aunque decía la hermana Blandina, a mí me tiemblan los pies, pero ella hace la labor de la enseñanza, el trabajo, la preparación. Cada que preparamos un estudio bíblico, Dios siempre habla a nuestras vidas, porque de eso se trata, que Dios hable a nuestras vidas, que tengamos esa oportunidad. El domingo tuvimos una predicación hermosa de parte de Johnny, de Joan Álvarez desde Ecuador. Precioso, precioso. Sé que él ha sido escogido, separado para toda buena obra de Dios y están en esos propósitos del Señor. Muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos y nos queremos desanimar, pero nada, nada, nada. Cuando Dios llama, cuando Dios coge, Dios no se equivocó aquí en escoger a Matías. Mire lo que dice el 25, dice, para que tome, dice el 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. Así que cuando Dios te escoge, no se equivoca. Él no se equivoca. Lo que pasa es que tenemos que, una vez que Dios te escoge, quedarnos quietos y siempre esperar en la decisión del Señor. Dice, what is the next? ¿Cuál es el próximo paso que vamos a dar? A lo mejor nosotros tenemos unos planes y Dios dice, no, eso no quiero que hagas. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivocó en escoger a Matías y ya lo vamos a ver en acción en los siguientes capítulos. La próxima semana pues ya entramos realmente a los hechos de los apóstoles que comenzaron. Ya no estaba Jesús, ya no estaba con él, pero estaba el legado de la enseñanza de Jesús en sus corazones. A lo mejor algún día ya no vamos a estar nosotros, pero ¿qué legado tú le estás dando a tus hijos? ¿Qué legado tú le estás dando a tu familia? ¿Qué legado? Ellos podrán recordar, vi a mi madre orar, vi a mi madre exhortarme con la palabra, vi a mi madre hablar del Señor, vi a mi madre, vi a mis padres haciendo el bien. ¿Qué legado vamos a dejar? Jesús había dejado un legado grande, hermoso, poderoso, no solo de palabras, sino de acción, de actitud, de enseñanza. Y así mismo, hermano, algún día ya no vamos a estar, pero tu legado, sea bueno o sea malo, va a continuar con tus descendencias, con tus hijos, con tus nietos. Así que dejemos buenos legados en nuestras vidas, en el corazón de nuestros hijos, que ellos sepan quiénes fueron, quiénes fuimos, a quién adoramos, a quién servimos. Que si el Señor nos manda a ver antes de su venida, ellos puedan seguir las pisadas del Maestro, las pisadas de su familia, de sus padres, esas enseñanzas que con mucho amor se las damos y se las entregamos, porque queremos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús. Hermoso, hermoso. María, Dios te bendiga. Ingrid, Dios te bendiga. Qué bendición tenerlas aquí con nosotros. La verdad que ustedes nos motivan cada día porque tenemos que levantarnos temprano a prepararnos. Tenemos que tomar tiempo. Anoche me quedé tarde. Y cada día trae su propio afán, dice la palabra de Dios, pero cada día qué hermoso poder compartir con la palabra de Dios, con cada uno de ustedes y con aquellos que no están conectados ahora, pero se van a conectar después y lo van a mirar. Queremos ser de bendición para ustedes. Realmente, como digo, cuando leemos la palabra, esa palabra penetra en nuestros corazones, penetra en nuestra vida y podemos compartirla. Así que, hermanos, qué hermoso es que el Señor te haya escogido. Y si tú estás aquí es porque Él te ha escogido. Y Él conoce los corazones, pero no te ha escogido para que te quedes en un lugar. Dios tiene planes hermosos y de bienes para cada uno de nosotros. Confiemos en todo momento. No nos pongamos tristes,
porque a lo mejor no nos está saliendo las cosas como nosotros queremos. Nada, decir, Señor, ok, entiendo, tú eres soberano y tú haces como tú quieras, pero no perder, ¿sabe qué? El gozo de nuestra salvación, la alegría de nosotros, o sentirnos que, wow, las puertas se me están cerrando. ¿Qué estoy haciendo mal? Hay veces no estás haciendo mal nada. Es que Dios está cerrando puertas porque quiere que tú mires a otro lado. Dios está cerrando puertas porque Dios quiere llevarte a otra dimensión. Dios quiere llevarte a otra posición. Dios quiere guiarte. Así que nada de lo que pasa en nuestra vida es por gusto o es porque andamos mal. No, para nada. Aprendamos a mirar a Jesús y decir, ok, Padre, ¿qué es lo que tienes para mí? Y confiar plenamente. Dice que no hay ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que bajo la protección de Dios estamos seguros. Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Dice en Efesios, en Él estamos completos, completos, hermano. Tenemos la bendición del Padre. Y de eso se trata, que podamos nosotros tener esa bendición y que no seamos como Judas, que no pudieron entender, no pudo entender el mensaje de Jesús, su codicia, su amor al dinero, sus malas acciones lo llevaron a quitarse la vida. Así que oramos por todas aquellas personas que el dinero es bueno, porque sin dinero no podemos comprar, pero que el Señor nos dé lo que necesitemos, que no nos haga falta nada, pero que no nos enriqueza, poner las riquezas en nuestro corazón como algo en que tenemos que confiar. Si tengo dinero en el banco, entonces yo me siento seguro. Si tengo $1,000,000, entonces yo me voy a sentir bien, porque no me va a faltar. Y sí, todos nosotros hacemos provisiones para el mañana, ¿ok? Y no está malo que tú hagas provisión para el mañana, pero ¿conoces tú el mañana? ¿Sabes tú si vas a amanecer mañana? Así que todas esas provisiones no van a ser para ti en el mañana, tal vez para otros. Así que pensemos bien y vivamos, como dice la palabra de Dios, agradecido por todo, en el nombre de Jesucristo, y extendiendo la mano a aquellos que podamos extender las manos. Y qué bonito es poder hacer la labor del Señor. Así que oramos en esta preciosa mañana, que tengan un día muy bendecidos en el Señor y que el Señor sea alabado en todo momento.